los que nos encontramos aquí en este lugar y todas las personas que están a través de la internet. Nuevamente un saludo para todos, declarándolos bendecidos y dándole gracias, agradeciendo. Nosotros tuvimos un tiempo de adoración tremenda, dándole gracias. Estamos muy agradecidos porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio. No tenemos que esperar una vez al año. Simplemente tenemos acceso directamente para hablar con Él, para estar con Él. Así que le damos muchas gracias por la palabra de gracia. Ese fue el resultado del sacrificio del Hijo de Dios para todos nosotros. Dejamos por aquí a nuestro pastor, que es el que tiene la palabra en esta tarde. Vamos a buscar en Lucas capítulo 10. ¿Y qué, Francisco? Bien ahí. Lucas capítulo 10. Y te recuerdo que el día 25 de diciembre, ni el 1 de enero vamos a estar acá. Vamos a hacer un receso. O sea que no va a haber transmisión para las personas que están en el internet. No tendremos transmisión. Déjame dar un comentario de algo que creo que es importante para aquellas personas que acostumbran a compartir la palabra con otras personas. O sea, cuando digo acostumbran a compartir la palabra, me refiero a esta palabra, que no es popular. Entonces, esta mañana un hermano me comentó algo que yo creo que es bueno que tú lo tengas a la mano, seas consciente de eso para no caer en un error inconsciente. Y es que muchas veces las personas que no han estado expuestos a esta palabra, que acostumbran ir a una iglesia donde el pastor lee medio versículo y el resto se pasa dando testimonio, dando gritos y brincando de un lado para otro, o sea que no hay una formación, no han sido educados. Cuando tú le compartes esta palabra que para ellos es nueva, aunque está ahí en la Biblia de ellos mismos, ellos pueden reaccionar cuestionándote acerca de algún versículo en particular. Y tú puedes caer en la trampa sin darte cuenta de no darte cuenta o no acordarte que no hay ningún versículo aislado, son muy pocos, sino que esto se escribió en forma de pensamientos. Entonces, cuando ellos te piden explicación de un versículo, tú no puedes caer en la trampa de tratar de explicarle ese solo versículo. Tú tienes que ir al pensamiento completo, porque muchas veces un solo versículo no se explica por sí solo. Por ejemplo, él me decía, pastor, en Hebreos 9:27, ¿qué es lo que dice ahí? Fuimos y lo buscamos, donde dice, porque está todo hombre morir una sola vez y después del juicio. O sea, tú no puedes quedarte en ese versículo, porque eso daría la impresión de que cuando nosotros muramos, entonces vamos a ser juzgados. Pero cuando tú lees el pensamiento completo, que comienza en el versículo 11, tú ves el sacrificio que se llevó a cabo y que ese sacrificio, siendo el justo, se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces tú entiendes que a la hora de nuestra muerte a nosotros no nos van a juzgar porque ya nosotros fuimos juzgados. Entonces, como ese ejemplo pueden existir muchísimos más. Entonces uno puede caer en el error de que cuando le cuestionen a uno por un versículo, uno tratar de explicar ese versículo solamente. No, tú con calma vas y buscas el pensamiento completo, donde empieza el pensamiento del escritor sobre el tema, y entonces le puedes explicar con más claridad. ¿Bien? ¿Estamos? Bien, Lucas capítulo 10.
Vamos a leer primero el capítulo 9. El verso 1, la semana pasada estuvimos hablando de salvos para siempre. Vamos a seguir en esa línea. Lucas capítulo 9, verso 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora, ubiquémonos en la época que esto se está desarrollando. Primero, Jesús no ha hecho el sacrificio todavía. Segundo, al no haber sacrificio en aquella época, diga aquella época, los demonios andaban a sus anchas. Tercero, al no haber sacrificio, esta gente que estaban ahí, los discípulos que andaban con Jesús, no habían sido redimidos por sangre. En otras palabras, de acuerdo a la religión evangélica protestante, esta gente eran unos inconversos. Los que según la religión evangélica protestante, al no haber recibido a Jesucristo como su Salvador, porque Él todavía no había hecho el sacrificio, y ser inconversos, si esta gente se morían, como no habían ido a la iglesia, no se habían bautizado, no habían recibido a Jesucristo, se irían todos para el infierno. Sin embargo, el propio Jesús nos da la clave para dar con fuerza de que no se trata de eso, sino que aquí lo que Él está es delegando autoridad, que lo dice el versículo 2, dice, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, le está delegando una autoridad. Y a pesar de que todavía el sacrificio no está hecho, todavía ellos no han supuestamente levantado la mano para recibir a Jesucristo como su Salvador, cuando ellos regresan, lo encontramos en el capítulo 10, verso 17, que ya no eran 12, sino 70, los discípulos, míralo ahí en el verso 1, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. O sea, a lo mismo que había enviado los primeros 12. Le había delegado reino, autoridad de reino. Y verso 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nadie os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Quiere decir que esta gente todavía no había sacrificio, sin embargo, Él nos enseña y se corrobora con otros versículos más que en otras ocasiones hemos estudiado, de que los nombres están escritos en el libro de la vida eterna desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él, de acuerdo a Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. Quiere decir que tú y yo somos antes de que este mundo existiera. O sea que esa fantasía de los predicadores, cuando la gente supuestamente levantan la mano y reciben al Señor, decir y orar por ellos, es decir, Padre, escribe su nombre en el libro de la vida, eso es un error y es un disparate. Porque ya los nombres están escritos en el libro de la vida eterna y los que están escritos ahí fueron escritos por Él y esos nombres no serán borrados, no importa, y lo dice la palabra, bajo ningún concepto. ¿Estamos? Claro, ministerios de liberación de hoy en día todavía están en los días de Jesús. Ellos leen ahí y cuando leen ahí ven que los demonios andaban sueltos por ahí, pues ellos creen
que todavía están en esos días y por eso le ministran liberación a la gente. Pero diga conmigo, ya nosotros no estamos en esos días. Bien. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a mirar ahí otras cositas. Y cuando lo tengamos ahí, vamos a buscar Efesios capítulo 1. Génesis capítulo 1 en el verso 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, Dios nos bendijo en el momento de la creación y en el lugar de la creación. O sea, en el lugar donde se efectuó esto. En el lugar donde se efectuó esto, ahí en ese lugar, Él nos bendijo. Explicando lo que quiere decir, me gusta explicarlo porque hay palabras muy pegajosas que se convierten luego en un cliché, en una repetición y la gente no le toma el sentido a la misma. Y es la palabra bendecido. Por eso nosotros en este ministerio hace muchísimos años hemos enseñado de que no se dice Dios te bendiga. Dios te bendiga es un buen deseo que está en futuro. Ese es un buen deseo de tu abuelita, cuando tú ibas a salir de la casa, o de tu mamá. Bendición, mamá. Dios te bendiga, hijo, y la Virgen te acompañe. Buen deseo. Pero en Dios no es así. En Dios dice que Él te bendijo. Quiere decir que si Él me bendijo, ya yo estoy bendecido. Que a alguna gente le dé escozor compartirlo con otra gente porque llama la atención. Porque todo el mundo maneja, sobre todo los protestantes evangélicos manejan la palabra Dios te bendiga. O han cambiado un poquito, ahora es bendiciones. Pero es lo mismo, es un buen deseo. Ellos, vaya, por nada del mundo tocan la palabra bendecido. Eso para ellos es una mala palabra. Pero entonces, la palabra bendecido, nos bendijo, quiere decir que Él nos calificó, oído. Nos calificó para prosperar y que no nos fuera negado nada, oído, debajo del cielo, siempre y cuando nosotros funcionáramos conforme a los principios del reino. Cuando digo debajo del cielo es porque el lugar de tu creación no es la tierra. Oído, el lugar de tu creación no es ni el cielo. El lugar de tu creación es la eternidad. Entonces, esa creación iba a haber un momento en que, siendo a la imagen y semejanza de Dios espíritu, diga espíritu, Dios iba a determinar que en un momento dado, fecha y espacio y lugar, te iba a enviar a la tierra. Y que cuando tú estuvieras en la tierra, ya tú tuvieras la garantía desde que antes que tú estuvieras en la tierra, ya tú habías sido bendecido. O sea, en otras palabras, Él no te envió para que tú te las arreglaras como tú pudieras. Él se responsabilizó, oído,
porque ni tú ni yo pedimos ser creados. Dice Efesios 1 que Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito. Un día decidió Él crearte. Y cuando te creó en la eternidad. Y tomó la responsabilidad de crearte a su imagen y semejanza, pero con un plan de enviarte a la tierra. Por eso antes de enviarte a la tierra, te bendijo. En Efesios 1:4 te lo explica clarito. Si lees el 3 te dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Viste cuántos años nos trasladamos ahí en la palabra? De Génesis 1:28 a Efesios 1:3. Permanece lo mismo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, quiere decir en la eternidad. ¿Cuándo? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes que el mundo existiera, Él te creó en un espacio llamado eternidad y ahí te bendijo para cuando el mundo existiera y Él te enviara a Él, ya tú vinieras bendecido. Calificado para prosperar y que no te fuera negado nada debajo del cielo, que era donde tú ibas a habitar, por un tiempo. Siempre y cuando tú funcionaras conforme a los principios del reino. ¿Está bueno eso? Nos vamos. Ahora lee una cosita conmigo, el verso 26. En Génesis 1. Claro, hay una aparente contradicción si uno no tiene revelación de esto, porque en el verso 1 de Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ves? Pero es que tú no fuiste creado en los cielos. Tú fuiste creado en la eternidad. Pastor, ¿de dónde tú sacas eso? Bueno, si dice ahí que en el principio creó Dios los cielos, Él tenía que estar en otro lugar para poder crear los cielos. Porque si los cielos no existían, no podía estar en los cielos. Entonces Dios estaba en otro lugar llamado eternidad, que no está limitado a tiempo ni espacio, y en ese espacio llamado eternidad, Él creó los cielos y la tierra. Y antes de crear la tierra, te creó a ti. Te creó a ti antes de la fundación del mundo. Y cuando te creó, te escribió en el libro de la vida. Dijo, este es mío y no importa por dónde ande, Él regresa a mí. Claro, cuando nosotros leemos entonces Génesis 1:26, mira lo importante de que el Espíritu Santo comparta revelación con uno. Volvemos al principio donde dice, entonces dijo Dios, y consideramos la palabra dijo que es singular. Entonces dijo Dios, singular. Pero hay dos puntos que dice que eso es plural. Entonces no estamos hablando de un Dios de tres cabezas, ni de tres dioses, sino como Él mismo lo explica, lo tienes que aceptar así, no te pongas poder a razonarlo. Es un Dios plural. De ahí viene la palabra Elohim. Un Dios plural, con diferentes manifestaciones. Y lo vemos en el recorrido de toda la palabra, esas manifestaciones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios, pero no son separados. Diga Dios plural. Elohim. Entonces dice, dijo Dios, hagamos. Ahora, cuando Él dice hagamos, observa la palabra al hombre. No dice un hombre, porque tenemos la tendencia a como lo primero que se formó, oído, escúchame, lo primero que se formó fue Adán. Pero lo primero que se creó no fue Adán.
se crearon todos los espíritus juntos al mismo tiempo. Lee conmigo Hebreos 12. Mira qué rico está. Tú siempre preguntas, pastor, ¿de dónde tú sabes eso? Hebreos capítulo 2 y regresamos después a Génesis 1 otra vez. Recuerda que cuando nosotros abrimos este libro, es como si estuviéramos abriendo la puerta a un cuarto y Dios sale del cuarto. O sea, esto no es un libro de cuentos de hadas, ni de Corín Tellado, esto es otra cosa. Entonces a veces una palabra mal leída te roba toda la revelación. Mira, Hebreos capítulo 12, vamos a leer el verso 18, porque este es Pablo hablándole a los judíos o a los hebreos, conocedores de la ley. Dice, porque digan no os habéis acercado al monte que se podía tocar, se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, que era la ley. Cuando ellos oyeron la ley, 613 mandamientos, se volvieron locos y dijeron, pero ¿y esto es una locura? ¿Quién cumple esto? Dice, porque no se podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Si no, o sea, no te acercaste ahí, dice Pablo. Le está diciendo a ellos, tranquilo, no es ahí que se están acercando ustedes ahora. Ya hubo un sacrificio de por medio. No es al monte que echaba fuego y candela y que Moisés cuando lo oyó estaba espantado y temblando. Ni tiemble ni se espante, estén tranquilos y sin miedo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, oído, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ahí te acercaste. Ahora, observa esta palabra que si no la vemos, no nos damos cuenta de lo que está pasando. La palabra primogénito indica cuando una persona tiene el primer hijo. ¿Sí o no? Pero ahí está en plural. Ahí no fue uno. A los primogénitos. Ahora volvemos a Génesis 1, 26. Y te explico esto, mira. Génesis capítulo 1, 26. Porque si fuera uno decía primogénito. ¿Y tú quién eras? Yo soy el primogénito de mi mamá. ¿Cómo así? Fue el primero. No el unigénito como Jesús, que era el único de esa forma. Primogénito, el primero. Después vino el segundo, el tercero, el cuarto y hasta cuando tuvieron hijos. Pero primogénito, imposible tener más de uno al mismo tiempo. Porque ni aunque fueran jimagua, ni siameses, uno asoma la cabeza primero que el otro. Y hay un jimagua y dice, ¿cuál de los dos es el primogénito? Ah, este que está aquí, porque este fue el que asomó primero. O sea, los dos no pueden salir al mismo tiempo. Entonces cuando dice primogénitos, ahí hay una revelación. Mírala aquí. Está en una palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al. Está hablando de una especie. Y la especie no es uno.
Una especie puede ser millones. Hagamos al hombre, hagamos a esta especie a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oído, y creó, diga creó, antes de la fundación del mundo, en la eternidad, Dios a la especie del hombre. Cuando creó la especie, creó los primogénitos de los espíritus de los justos, hechos ¿cómo los hizo? Perfectos. Si están hechos a su imagen y semejanza, ¿qué otra forma tiene? Entonces, cuando tú y yo nos acercamos, nos estamos acercando al monte de Sión, a Jerusalén la celestial, a la congregación de millares de ángeles y a los primogénitos inscritos en los cielos desde antes de la fundación del mundo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, ahí hay unos detalles en el libro de Génesis ahí que, aunque explican la naturaleza, hablando de plantas y árboles y animales, etcétera, etcétera, cuando yo veo eso, yo lo que veo es que Dios en realidad no le interesa tanto que yo sepa cómo, lo de las vacas y los caballos, sino que Él está usando eso para que yo aprenda algo. Sino que Él está usando esto, oído, para que yo, en ese simbolismo de la naturaleza, que es tan sencilla, porque hasta los guajitos que no saben leer la entienden, aprenda algo para que yo pueda ver lo invisible. Ahí en Génesis 1:28, mira, dice en el verso 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta. ¿Qué te dio? Planta que da semilla, que está, léelo, sobre la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y que está, por supuesto, sobre la tierra. O sea, Él te da a ti lo que está sobre la tierra, oído. La semilla que está bajo la tierra, se la reserva a Él. Léelo en Génesis 2. Y mira lo que yo aprendí. Verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo, diga antes, que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Entonces quiere decir que antes de que naciese y se viera sobre la tierra, ella estuvo debajo de la tierra. Entonces, volvemos a este principio. Lo que nosotros vemos como una semilla, que no es otra cosa que una cáscara, y que adentro está la vida, y que es necesario que le dé el agua, para que el agua pudra la cáscara y se exponga la vida que ya está allá adentro. Cuando nosotros agarramos una semilla y la echamos en la tierra y le echamos agua, y esa agua pudre la cáscara y la cáscara se rompe y aflora la planta, nos enseña que allá adentro había vida. Y que alguien puso esa vida ahí. Entonces eso a mí me enseña de que Dios, para tener la garantía de no depender de mí o de Home Depot,
Él primero creó el girasol y cuando estuvo satisfecho de que era un girasol bello, perfecto, hermoso, con esos colores que esos son inigualables, entonces lo agarró y lo comprimió. ¿Cómo lo hizo? Más o menos así, mira. Así más o menos lo hizo. Y lo puso chirriquitico y le hizo. Y le puso vida. Entonces dijo, cúbrelo y ponlo debajo de la tierra para cuando el agua caiga y rompa la cáscara, yo tenga la garantía que lo que va a salir sobre la tierra sea perfecto. Ahora bien, Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero el polvo de la tierra vino a ser en nosotros lo que es la cáscara para la semilla. O sea, tu cuerpo es tu cáscara. La garantía que lo que está dentro de la cáscara esa es bueno, lo puso él. Para cuando esa cáscara se rompa, oído, voy a decirlo diferente, para que esa cáscara, oído, según se vaya rompiendo, lo que tú no has oído decir por ahí, coño, es que tú tienes una cáscara muy dura, hermano. ¿Tú no lo has oído decir? Coño, pero tienes un garapacho tú, viejo, contigo no hay quien pueda. No bajes la cabeza, Ra, que no es contigo. Quiere decir que según va pasando el tiempo y nosotros oído, diga madurando. Porque Jesús dijo que si finalmente la semilla no cae en tierra y muere, cuando Él dijo y muere, quiere decir que se rompió la cáscara. No da fruto. Nos vamos, un poquito más. Entonces ahí verso 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces tú te preguntas por qué tu carne es tan mala. Míralo en Génesis 3, ven. Verso 17. Esto es mala, pero claro, si en Filipenses 3 dice que es un cuerpo de humillación. Y en Efesios 4:22 dice que es un cuerpo conforme a los deseos engañosos. Y Jesús mismo dijo, para la carne nada, para nada aprovecho, o para poco. Verso 17 dice, y al hombre dijo, ¿lo estás leyendo ahí conmigo? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol o recibiste el conocimiento que te dije que no recibiese, que te mandé diciendo, no comerás, de él maldita será la tierra por tu causa. Entonces, si tú y yo estamos formados del polvo de la tierra y hay una sentencia de maldición sobre la tierra, quiere decir que nuestra carne está supuesta a ser maldita. Pero la garantía está en que lo que está dentro de esa cáscara por eso es que Él lo hizo primero, antes de que el mundo fuese, antes de la fundación del mundo, antes que hubiese formación, antes que hubiese nada sobre la tierra, en el espacio y lugar que Él te creó a su imagen y su semejanza. Ahora mira como yo puedo verlo, yo no sé tú. Como ahí habla de los primogénitos.
y que fueron creados, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, bórrate de tu imagen que fue Adán. Él lo que creó fue a la especie del hombre. Y cuando creó la especie fueron ¿cuántos? Millones. Y eso fue antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto tiempo hace? Sabrá Dios cuánto tiempo hace. Pero sí, a cada uno de esos espíritus hechos perfectos les puso fecha y lugar. Y según fue cumpliéndose esa fecha y ese lugar, fuimos apareciendo aquí con mamá y papá, que fueron los instrumentos que Dios usó, unos papás mejores, otros más malos, otros regulares, otros así, otros asados, pero fueron los instrumentos que Dios usó para que ese espíritu hecho perfecto pudiera habitar en la tierra y llevar a cabo un propósito. Entonces, cuando tú ves que la gente se pone a cuestionar, cuando alguien fallece, tú ves que los evangélicos protestantes se ponen a cuestionar, mira, y estaba convertido. Y él iba a la iglesia. Y el pastor oró por él y le puso las manos. No. Ay. Y ese se bautizó. Ahora yo te pregunto, de los que andaban con Jesús, ¿cuál iba a la iglesia? ¿Cuál se bautizó? ¿Cuál pastor oró por ellos? Si no habían pastores, si no existía la iglesia. ¿Cuántos recibieron al Salvador? Ninguno, si todavía estaba vivo Jesús. Sin embargo, su nombre estaba escritos en el libro de la vida, porque el que los creó a su imagen y semejanza desde antes de la fundación del mundo. Entonces el mensaje evangélico, una vez más, es un mensaje que lo que produce es miedo y temor e incertidumbre en las personas. Porque si tú no conoces esta verdad y a ti se te muere un familiar que nunca fue a la iglesia, a ti no te es un chiste. ¿Es un chiste? No, y si eres evangélico menos, todavía si eres católico, puedes ir al cura y con una misa te lo saca al purgatorio. Porque eso es lo que creen en la iglesia católica, el purgatorio. Pero si eres un evangélico protestante, según ellos de ahí no hay quien te saque. Por eso esta palabra es tan gloriosa. Lee conmigo Efesios 1 otra vez. Efesios 1, vamos a leerlo, el pensamiento completo desde el 3, vamos a llevarlo hasta el 12, para leerlo completico así, para que veamos en la intención de Dios en cuanto a esto se refiere. 1:3 al 12. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos calificó para prosperar y que no nos fuera negado nada debajo del cielo, siempre y cuando funcionáramos conforme a los principios del reino, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, oído, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Diga, ya yo estoy aceptado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, despacito, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A quién va a contender ahora con Dios a preguntarle por qué lo hiciste así? A fin de que seamos, este es el propósito, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, lee conmigo Mateo 13 y nos vamos. Y te dejo ahí para después. Vamos a leer Mateo 13 y te dejo ahí para después. Porque yo sé que hay una pregunta en el ambiente. Que no debería haberla, pero es que la gente, la conciencia de las personas, hay una pregunta en el ambiente, la gente del internet y demás, de que a dónde van los malos. Entonces yo me gusta pensar es en los buenos. Pero la gente, la conciencia es tú sabes, como la semana pasada hablamos, de que la gente no se siente perdonada a ellos. Ellos no pueden entender este sacrificio tan enorme que hizo Dios. Y yo quiero decir esto sin entrar en muchos detalles, pero para un buen entendedor pocas palabras bastan. No hay nada creado debajo del cielo que fuera a ser más poderoso que la sangre. Más poderoso que la sangre. Tú cuestionar la actitud de X persona y que porque fue de una manera o la otra, según nuestro juicio, no tiene redención, es poner en tela de juicio el poder de la sangre. Si tú quieres cuestionarlo y decir, no, es que yo conozco uno en la historia que la sangre no era capaz de limpiarlo, no sé tú. Yo no me atrevo a meter la mano ahí. Y con pocas palabras, bastan. De todas maneras, leemos aquí en Mateo 13. Entonces no nos ocupemos tanto de juzgar. Ocupemos de portarnos bien, de crecer, de madurar, de crecer en conocimiento. No de estar juzgando ni utilizando nuestra mente para pensar dónde estará Hitler. No sé ni me interesa. Dice aquella, ¿cómo dijo usted? Y Fidel, tampoco sé ni me interesa. Yo no lo dije, fue Amparo. No sé ni me interesa. No lo sé. Pero fíjate lo que te voy a leer aquí en Mateo 13. Y lo voy a leer del Código Real. Verso 24. Yo voy a ir despacito por si de la versión popular tú quieres ahí corregir algo, lo hagas. Voy en el verso 24, dice, otra parábola les propuso, diciendo, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró en su campo semilla escogida de la más alta calidad. Dice aquí, un hombre que sembró en su campo semilla escogida de la más alta calidad. Eso es lo que dice. Pero, mientras dormían sus obreros, vino su enemigo e introdujo semillas de cizaña en medio del trigo y se fue. Al germinar el trigo, diga al germinar el trigo, y comenzar a dar fruto,
apareció también la cizaña. Observa la distinción en que el trigo germina, la cizaña no. Al germinar el trigo y comenzar a dar fruto, apareció también la cizaña. Los siervos del dueño del campo se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste semilla, oído, cuidadosamente seleccionada en tu campo? ¿De dónde pues ha surgido esta cizaña? Y él les dijo: un enemigo mío hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres entonces que vayamos y la quitemos? Mas él dijo: no, porque podrías arrancar con ella el trigo. O sea, no te toca a ti estar juzgando quién es y quién no es. Dejarlas crecer juntamente, están supuestos a crecer junto a nosotros. Hasta la siega. Y en el tiempo de la siega diré yo a mis obreros: recoger primero la cizaña, mira si te acuerdas de esto, y atarla en manojos para que sean quemadas totalmente. Espanto serás y dejarás de ser, mas el trigo recogerlo en mi granero. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que no nos toca a nosotros estar condenando ni juzgando. Ah, fulano, no, ese se va para el infierno. No, fulano, déjale ese mensaje a los predicadores evangélicos. Que ellos son los que todos constantemente en la radio y la televisión los domingos condenan, salvan, juzgan. Salvan a los que ellos quieren, condenan a los que no quieren. Hablan de que son hijos del diablo, que se van aquí, que se van allá. Dios dice que no. Que los deje crecer juntamente y que Él se encargará al final de los tiempos. Bien, ya estamos ya, nos vamos. Hasta la próxima